Bienvenidos todos en esta fría mañana que vamos a tratar de hacerla un poco más cálida con unos invitados de lujo. Bueno, más que una persona que ya es de la casa, eh, Fernanda Yupet, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central, abogado, magíster en Derecho de Empresas de la Universidad del Desarrollo, Master Mate con mención en Fundaciones de la Universidad de Valencia. También realizó ahí un posgrado en la Universidad de California, en Berkeley, y PhD en Business Management Case Europe. Actualmente es directora de regulación de Global y Compliance de Diopsis Limited, un grupo que está relacionado con Crypto Market, especialista en todo lo que tiene que ver con criptomonedas, regulación y todos los elementos necesarios y fundamentales para poder invertir de manera tranquila en estos nuevos activos. Y como les decía, ya es de la casa y es un placer tenerla ahí con nosotros. Y por otro lado, también tenemos a un invitado de lujo, a Mauricio Benítez, abogado y magíster de Derecho con convención tributaria en la Universidad de Chile. También realizó ahí estudios de posgrado en la universidad, en Boston University, en Banking and Financial Law. Es miembro del Colegio de Abogados de Chile, miembro de la International Fiscal Association y del Instituto Chileno de Derecho Tributario. Adicionalmente, realiza clases en la Universidad de Boston en Financial Services Fundamentals. Conocedor de la industria financiera, ha estado ahí muy cerca y de la mano de las BIF, de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, como gerente general en Banotic, una empresa subsidiaria de la Asociación de Bancos, y finalmente yo diría que uno de los temas que lo ha llevado ahí a conocer el mundo, especialmente China. No le vamos a decir que nos hable en chino porque podríamos tener problemas de traducción, pero lo ha llevado a conocer otras industrias, otras formas de hacer productos en la industria de servicios financieros y de tecnología, lo que lo llevó a finalmente fundar Fintegram, que es una plataforma de B2B enfocada en la inclusión y educación financiera para brindar a las pymes un acceso al marketplace que conforman las instituciones financieras tradicionales. Más que yo darles ahí una lata, comentándoles más cosas y más temas de los currículum de Fernanda y de Mauricio, los invito ahí a escucharlos y a sumergirnos en este mundo de criptomonedas y sobre todo de regulación de criptomonedas que muchas veces no conocemos. Vemos ahí el oro al final del arco iris, pero no sabemos bien cómo plantear un negocio estructurado y que esté libre de trabas, ¿ya? Solo como último comentario, ahí cuando hablo de el oro al final del arco iris, también puedo decir que Fernanda nos acompaña desde Dublín, Irlanda, que lugar donde está ella realizando ahí muchas nuevas cosas. ¿Ya? Bienvenidos a esta nueva FENTOC, Compliance en Criptoactivos, y ahí los dejo con Fernanda y Mauricio. Muy buenas tardes, o sea, muy buenos días a ustedes. Son tardes acá, lo siento, vi mal el reloj. Gracias, Mauricio, por la oportunidad de poder conversar los dos sobre este tema que es tan entretenido. Muchas gracias, Fernanda. Y gracias, Claudio, por la presentación. Tremendo. Y por la tremenda invitación. Nos encanta venir al UDD. Así que la idea es hablar de algo que suena terriblemente fome, porque cuando hablamos de compliance suena cumplir cosas. Pero ahí la verdad es que en nuestra experiencia este es el punto base cuando nosotros vamos a trabajar desde el tema financiero con activos que son delicados, como el caso de los criptoactivos. No sé qué opinas tú, Mauricio. Sí, bueno, ha estado en la
los medios, constantemente sujeto tanto a críticas favorables como desfavorables, su uso de tecnología versus temas que limitan problemas. Y ha sido una carga para las empresas que se dedican a los criptoactivos, criptomonedas, que han tenido que doble cumplir. Tienen que cumplir tanto con el estándar normal y tienen que asimismo cumplir con un doble esfuerzo y sobre todo para demostrar que están haciendo las cosas bien. Entonces, a mi entender, son los que más cumplen finalmente, dado este peso extra que deben sopesar. Sí, o sea, efectivamente el tema que se da es que no está regulado. Por lo menos en Chile sabemos que se viene la ley FinTech, pero es como, es acordarse un poco de Game of Thrones. O sea, el invierno viene, el invierno se acerca, ahí está, pero todavía no llega. Estamos con la temporada 5 o 6 por ahí. No le hemos cortado la cabeza a nadie aún, pero algunos se han suicidado gracias a Luna en los últimos días. Lo que sí es interesante ver es cómo el tema del compliance nos puede afectar, porque si bien cuando nosotros trabajamos asistiendo a personas que están invirtiendo en criptoactivos o invirtiendo directamente, nosotros no estamos demostrando de manera tan clara de a dónde se originan los recursos. Vamos a ser optimistas y vamos a pensar que nos fue bien. Entonces, parte de lo que vamos a conversar hoy día es cómo se manejan las transacciones y dónde vamos a tener algunos puntos de validar el origen de los fondos, validar de a dónde logramos las utilidades y cómo va funcionando el tema para no tener nosotros después problemas ni con nuestro banco ni con la unidad de análisis financiero pensando que estamos trabajando en Chile. De todas formas, gran parte de lo que vamos a conversar con Mauricio es global, porque vamos a verlo desde el punto de vista de qué es lo que pasa al interior de un exchange, es decir, al interior del operador que compra y vende las criptomonedas para ustedes. Así que eso es parte de lo que vamos a ir viendo. Y primero vamos aunando algunos criterios, porque cuando uno habla de criptoactivos son miles de cosas que pueden haber adentro, no solamente las criptomonedas, que es lo que estamos más acostumbrados a ver. O sea, sería bueno entender todos qué vamos a entender por criptoactivos y qué vamos a entender por compliance. Sí, ahí solo un comentario estamos yendo a lo genérico, ¿cierto? Criptoactivos. Criptoactivos incluye criptomonedas, incluye tokens, incluye todo lo que son estos activos digitales o intangibles, como lo ha dicho el Servicio de Impuesto Interno. Y precisamente vamos a una definición precisamente genérica, general, donde señala que es cualquier activo que son custodiados y transferidos en sistemas digitales. O sea, ya vemos el trasfondo tecnológico que sostiene estos activos digitales, los cuales usan precisamente esa tecnología criptográfica avanzada. Ahí está la ciencia. Ahí está la ciencia. El señor Satoshi hace ya 13, 14 años inventando este protocolo basado en la blockchain, sirve para garantizar esa integridad del sistema completo que va subyugado a estos criptoactivos. Y ahí vemos, claro, las criptomonedas, que son monedas que no dependen de ningún banco central. Podríamos decir que tenemos el caso de El Salvador, que obviamente vamos a tocar un poquito, que al final es el Bitcoin que está reconocido. Las cripto en general no dependen de ningún banco central. Y los tokens, que sería otra especie de criptoactivo, en términos ya más particulares, son creados con la intención de hacer este intercambio de servicios y bienes. Eso sería definiciones generales para que estemos hablando de lo mismo y como bien dice Fernanda, se habla mucho de distintas cosas, pero partamos por lo genérico. O sea, de hecho, cuando hablamos de criptomonedas, estamos hablando en las que invertimos en los exchanges. Estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de Ethereum, estamos hablando de monedas que tienen algún grado de reconocimiento. Cuando hablamos de tokens, por ejemplo, a los que somos ñoños y gamers, las monedas ¿cómo se llama esto? Que uno compra para los juegos, pueden considerarse como tokens. O sea, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de Lord of the War y ustedes quieren mejorar su avatar, eso es un token. O si a ustedes les gusta un pedazo de una obra de arte,
y hoy día los artistas están convirtiendo sus obras de arte en activos digitales a través de los NFTs. Ustedes pueden comprarse esa imagen del artista a través de lo que es un token, pero no de una criptomoneda. Las criptomonedas funcionan como si fueran divisas, pero no están reconocidas. Funcionan como monedas extranjeras de un mundo imaginario. Entonces, para poder entender un poquitito cómo vamos a ir trabajando las transacciones. Y por otra parte se habla de compliance, que es otro tema que es como raro, porque se habla en inglés de esta lógica de cumplimiento. Uno parte de la base que todas las normas hay que cumplirlas, o sea, ese es como el primer rayado de cancha, pero vamos a ver que en este tema nos encontramos con algunas sorpresitas. Entonces, ¿qué es interesante? Cuando hablamos de compliance estamos hablando no solamente de la acción de cumplir con la norma, sino que también con procesos de cumplimiento que se van activando al interior de las empresas. ¿Y por qué se van a ir activando? Sea porque una ley los obliga, sea porque el ecosistema los obliga a activar estos protocolos. Y en general, vamos a tener dos grandes focos, y esto puede servir para una máquina, o sea, para una empresa productora de papel o por un exchange, da lo mismo, es evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, todos estos tipos penales agravados cuando uno instrumentaliza a una empresa para cometer delitos. Y por otra parte, mejorar los procesos internos dando cumplimiento a normas sectoriales. Por ejemplo, lo que nos anticipaba Mauricio sobre el tema de cumplir los protocolos de pago de impuestos a propósito de criptoactivos ante el Servicio de Impuestos Internos. Sí, sí, precisamente, bueno, vemos que ya la empresa debe cumplir con un estándar diferente. Es un estándar de tanto lo que la entidad jurídica reporta ante la ley en sede criminal, ¿cierto? En sede penal. Y por otra parte, tenemos diversas entidades que van, por procesos internos, van solicitando cierto cumplimiento, ya sea unidad de análisis financiero, temas impuestos, temas regulatorios sectoriales, y vamos viendo que mejora la situación de la empresa que provee estos servicios, son proveedoras de servicios que entregan la plataforma, para que mejoren los estándares. Y eso es crucial. Obviamente hay también una autorregulación propia, de estándares propios, de mejorar la industria, pero aquí se establecen las bases para que estos exchanges puedan de mejor manera funcionar y que el mercado finalmente tenga una supervisión que les permita operar, pero que también de buena manera. Sí, además que es importante recordar que todas estas empresas están interconectadas en ecosistemas internacionales. Por lo tanto, sus proveedores les piden tener estos resguardos porque a su vez ellos pueden estar regulados en sus propios países, como lo vamos a conversar. Entonces, al final, este tema que se ve como una gran ventaja de estar en la web, o sea, de estar en la nube, no es tan ventaja porque el no tener jurisdicciones tan concretas te obliga a cumplir con muchas normas de distintos países dependiendo de qué tan segura quieres hacer la operación para tus clientes. Y para los clientes es muy importante revisar si es que los exchanges en los que están trabajando cumplen con estos protocolos o no, porque vamos a ver que pueden generarse problemas prácticos que no queremos que se den y que es parte de lo que nosotros conversábamos. Como bien decía Mauricio, en Chile, el cancerbero del cual nos preocupamos es la Unidad de Análisis Financiero o la UAF en primera instancia en lo que es compliance. ¿Por qué? Porque si es que nosotros desarrollamos actividades sospechosas, tanto los exchanges como los bancos que reciben los recursos están obligados a informar. Por lo tanto, pensemos en una persona que tiene un sueldo de 1 millón de pesos y gana 1 millón de pesos todos los meses y de repente descarga de su exchange 30 millones, porque le fue muy bien haciendo negocios con criptomonedas. En ese minuto salta una alerta que no la levanta ni Dios, porque es un movimiento tremendamente sospechoso en esa cuenta. Por lo tanto, el exchange tiene que revisar si efectivamente esto corresponde a ganancias lícitas dentro de la plataforma. Y por otra parte, el banco va a preguntar de dónde surgieron estos recursos para asegurarse de que no estamos hablando ni de lavado de dinero ni de financiamiento del terrorismo. Porque acuérdense que nosotros podemos transferirnos entre exchange.
Entonces puede ser que nos haya llegado una transferencia que no tenga una verdadera justificación legal a el exchange y que no haya sido producto de nuestras operaciones. Así es. Yendo también al sustento de la Unidad de Análisis Financiero en Chile, la UAF, en otros países, la UIF, en Argentina, en Sudamérica, que tienen similitudes, son muy parecidas en la región. Acá hay sujetos obligados, y los sujetos obligados, precisamente como bien dice Fernanda, son aquellos que tienen que sopesar precisamente esta obligación de la detección de estos movimientos particulares, y sobre todo por la naturaleza del giro. Son los que están en mejor pie para la detección. Entonces se le carga con esta responsabilidad a los sujetos obligados a este reporting. Y precisamente ahí, por la ley, como bien dicen las leyes, la 19.913, el espíritu, dice, mira, ellos son los que mejor están en mejor pie para poder reportar estos movimientos, dado que tienen el control de la información, dado que tienen estas alertas, y finalmente la predetección o la consecución de estos delitos van a estar en esta cadena sucesiva de movimientos, que los sujetos obligados están en mejor posición para la detección de estos posibles delitos de activos, financiamiento del terrorismo y todo lo que son, el ADI y todo lo que es las unidades globales han tratado de combatir por ya varias décadas. Sí, además que el problema es que cuando trabajamos con criptoactivos tenemos mala reputación y todos nosotros, o sea, voy a decir nosotros porque yo debiera estar allá, estamos en Latinoamérica, segundo strike. O sea, país de alto riesgo y movimientos de alto riesgo. Por lo tanto, los resguardos siempre van a ser tendientes hacia arriba y no hacia abajo. Y es importante que nosotros tengamos esa cadena de respaldos que ya vamos a ir conversando algunas formas prácticas de evitarnos problemas. Entonces, ¿quiénes, por ejemplo, tienen que informar, como decía Mauricio? Los bancos, las empresas de factoring, las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, las casas de cambio, las bolsas de valores, entre otros. ¿Por qué nos interesan algunos de estos actores para efectos de manejo de criptomonedas? Porque los exchanges hacen dos cosas, y vamos a ver cuáles hacen una y cuáles hacen otra. O te transfieren a tu cuenta bancaria, que estos vamos a decir que son los exchanges bien portados. Ya los exchanges, los más ñoños, el Mateo del curso, lo que hace es transferirte a tu cuenta bancaria. Y está el no tan buen alumno, que es el que tiene la pillería, ya, ese que sabe cómo salvar sin haber estudiado, que trata ahí como de salvar con alguna cosita, que tienden a pagarte en tu tarjeta de crédito. Y no, de hecho, por ejemplo, esto es típico con los argentinos. Los argentinos te pagan en la tarjeta de crédito. Y ustedes saben que en materia de finanzas... Vamos a hablar harto de Argentina, prepárense, porque es nuestro laboratorio. No, y porque además Argentina es como el ejemplo de lo que no debieras hacer en el resto de los países. Siempre los argentinos tienen una pillería para salvar el problema porque tienen mucha regulación. Entonces ellos tienen el incentivo en no cumplir y tratar de saltársela, porque si la cumplen, quedan castigados. Entonces es un poco esa la lógica. Entonces aquí vamos a ver que estos dos debieran informar los movimientos. Primer problema. Quienes no están regulados y no tienen obligación de informar, los clientes y los exchanges. Los exchanges voluntariamente pueden informar cuando se dan cuenta que hay movimientos que son complejos, pero ustedes se van a dar cuenta que exchange lo hacen a propósito de algunas cosas que vamos a conversar, porque tienen mejores protocolos para subir a los clientes a la plataforma, piden más información. Voluntario. Ahí lo que se ve es justamente lo que este estándar de cierta forma autorregulación de mejor estándar, precisamente no está la obligación, pero sí lo hacen por ventaja en la obtención de la información y asimismo en la colaboración del ecosistema. Eso es vital, esa es una piedra pivotal de los exchanges. Sí, porque acá tenemos que ver qué tipos de clientes quiere un exchange. Si el exchange quiere como cliente alguien que está efectivamente realizando transacciones y que está ganando, a veces perdiendo, porque la vida es así, es como el fútbol,
en materia de criptoactivos, lo que van a tratar de hacer es conocer al cliente mediante la política que se llama de KYC, Know Your Customer. Saber quién es la persona que está invirtiendo, y también les van a entregar reportes que les van a permitir a ustedes justificar frente al Servicio de Impuestos Internos lo que han ganado y justificar frente al banco si es que tienen un movimiento inusual. Pero hay otros exchanges que no los vamos a nombrar porque acá yo tengo como la camiseta puesta desde la invitación, así que no voy a hablar mal de la competencia. Pero hay otros exchanges que te piden muy poca información, prácticamente una foto con suerte y un certificado de identificación que no da mucha fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier persona puede suplantar una identidad ahí. O no exigen, por ejemplo, que la persona que se inscribe sea el titular de la cuenta corriente a la cual se le entregan los fondos. Entonces eso también abre un espacio para que se creen identidades falsas y en base a esas identidades falsas se puedan descargar recursos. Eso es algo que genera una alerta. Porque ese tipo de malas prácticas son las malas prácticas que se aprovechan por organizaciones terroristas, por organizaciones de narcotraficantes, otro tipo de grupos delictuales, para poder mover dinero desde un país a otro. Y ahí los exchanges hoy día son el foco de las regulaciones a nivel global, porque es el eslabón que está quedando con esta lógica de buena práctica. Entonces el que quiere cumple y el que no quiere no cumple. Y ahí es razonable cumplir, Mauricio, ¿no? Por supuesto, y de hecho, tú bien decías hace unos minutos el tema reputacional. Si la reputación va del cliente, el mercado ya sabe cómo actúas, normalmente los reguladores y los que están supervisando en términos generales van a tener una triple lupa con todas actividades. Entonces, uno puede ser un buen samaritano, hacer las cosas bien, pero hay cierta presión indirecta. Norma que obliga directamente, por eso el bullet. A ver, hay indirectas, y ese es precisamente el estándar que busca el mercado. El mercado finalmente, al estar tan interconectado, como decíamos, al final te obliga, y los que no lo hacen, se sabe, los clientes lo van a saber, y los malandrines van a ir con los malandrines. Entonces, y eso ya lo vamos a saber. Y precisamente las buenas prácticas de la compañía van a determinar esa cultura, la cultura empresarial. Y es una cultura hacer bien las cosas, a pesar de no tener directamente la norma, como veíamos en el slide anterior, se hace igual o más que instituciones que son sujetos obligados por ley, por la ley del agua. Es importante recordar lo que nos dice la ciencia económica. En principio, si uno es liberal de corazón, no debiera el Estado regular, salvo que se den algunas circunstancias. Asimetrías de la información, barreras al mercado, externalidades negativas o problemas de concentración de mercado. En este caso, tenemos asimetrías de la información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si es que no nos autorregulamos, se genera un espacio de abuso. Y si se genera un espacio de abuso, la reacción que tienen los gobiernos locales es a sobreregular. Y este es un tipo de mercado, por ser muy tecnológico, que cuando se sobreregula, se mata. Por lo tanto, también está el incentivo para hacer bien las tareas. Si nosotros revisamos, por ejemplo, las bolsas de valores están muy poco reguladas en Chile. ¿Por qué? Porque ellos se autorregulan. Y el mejor ejemplo se da cuando un valor cambia, cuando un título de valor cambia de precio durante el día en más de un 10% hacia la baja o hacia el alza, porque ahí se congelan las transacciones no por ley, no por reglamento, sino que por norma de autocuidado de las bolsas. Eso viene de Londres. Y es una buena práctica que se ha ido tomando por todas las bolsas locales que quieren hacer bien las tareas, porque con eso evitan daños en materia de abuso de información privilegiada, manipulación de precios de mercado, bajan el nivel de estrés que tiene un mercado o tiene un valor por alguna noticia específica. Acá lo que se busca es un poco eso. No vamos a afectar la volatilidad de los precios porque al ser un mercado global es imposible que un solo exchange lo haga, salvo que estuviéramos en una asociación mundial y nosotros nos pusiéramos normas como lo hacen las tarjetas de crédito, que ellos se ponen sus propios estándares. A lo mejor vamos a evolucionar a eso, no lo sabemos, pero es probable con el Travel Rule, que es una norma que se viene así, que la tenemos acá atrás, desde Europa se viene muy fuerte,
para el mercado nuestro. Pero en el fondo todavía no sabemos cómo se da el tema, por lo tanto más vale el tomar decisiones propias, porque nos encontramos con este problema en el ecosistema de criptoactivos. O sea, nos encontramos con capas de jurisdicción locales, que estamos, que ahí Mauricio les va a explicar este concepto de cash-in y cash-out, que es todo lo que ocurre dentro de un país. Cuando una empresa está constituida en un país, la normativa de ese país le va a aplicar. Cuando los clientes son de ese país, la normativa de ese país también le va a aplicar. Entonces ahí tenemos una capa de normas concretas. En el caso de Chile, sabemos el tema de las normas de compliance, la ley 20.393 y sus posteriores modificaciones. Conocemos la ley que crea la UAF, también tenemos que aplicarla, que no nos llega tan directo, pero que está. Y además tenemos una capa de jurisdicción difusa, que se da porque estamos en la web. ¿A qué me refiero con capa de jurisdicción difusa? ¿Dónde están los servidores? ¿Dónde se están proveyendo los servicios tecnológicos? Muchas veces una empresa tecnológica no presta todos los servicios solo, sino que tiene como un puzzle que lo va armando de distintos proveedores, que cada uno hace un pedacito del servicio. Cada proveedor viene con su jurisdicción y por lo tanto va a exigir en los contratos que se cumplan estándares que a él su regulador les exige. Entonces, ¿qué nos pasa? Si nosotros trabajamos desde América Latina con proveedores europeos, nos van a exigir estándares europeos para ciertas etapas del proceso. Y nos llega esta jurisdicción que es difusa, que se va completando este puzzle porque cada proveedor viene con su historia y viene con su dolor. Y su dolor son las normas de su país que nos va a obligar a todos los que queramos conectarnos con su ecosistema a participar. Sí, ahí, bueno, temazo, como ven, la multiplicidad de jurisdicciones acaban de ser, bueno, que tienen harta pega, sí, hay harto trabajo para el mercado y por eso son equipos tan robustos los de compliance, la área de fiscalía. Y las capas de jurisdicción local, precisamente lo que lleva a entender es que la institución financiera per se, lo que hace es ser un intermediario de valores, ya sea criptomonedas, tokens en su caso. Y precisamente en las criptomonedas, lo que existe, como decía Fer, es cash-in y cash-out. Cash-in es todo lo que entra en la institución, lo que se deposita, lo que recibe. Y el cash-out es todo lo que se envía, lo que sale de la entidad de criptomoneda. Y como ven, acá ya dice, me suena como parecido a otra institución financiera. Y el cash-in y cash-out precisamente da esa sensación, pero es solo en la práctica que se da el cash-in y el cash-out, pero finalmente, como vamos a ver, no es precisamente una actividad bancaria, porque lo que hace el exchange no va a ser actividad de captación. Nuestro regulador bancario es muy estricto en las actividades que están prohibidas por entidades que no son bancarias. Ya sabemos que la licencia bancaria es compleja y a su vez tiene un alto grado de responsabilidad. Pero finalmente el exchange lo que va a estar haciendo son estas dos operaciones de ser un intermediario en el dinero que precisamente un cliente, luego de pasado todo lo que hemos conversado de Know Your Customer, sabiendo quién es, va a hacer un ingreso o un intercambio de valores en el exchange de moneda y va a poder también sacar, hacer un cash out, enviar, sea como sea, ese valor a una entidad diferente. Eso es básicamente la operación del flujo que se da en un exchange de moneda. De hecho, como bien dice Mauricio, acá nosotros nos acordamos de los bancos. Piensen que el exchange, lo que para estos efectos, es como el primo hippie. El que es como más lana, el que es más hipster, en el fondo el que le gusta la música indie. Y por otro lado tenemos al Mateo, que le gusta andar de traje hasta en domingo con corbata, y ahí tenemos el banco. O sea, tenemos el ecosistema entre la misma familia. Y por eso hay cosas que se parecen, o sea, al final igual hablan parecido. Tienen el mismo lenguaje, se pueden comunicar entre sí, pero hay resguardos más grandes de imagen que tiene uno a que tiene el otro, porque también las responsabilidades que asume uno son más grandes que las responsabilidades que asumen los otros. Entonces acá nos encontramos con un tema. Cada vez que vayamos a hacer cash in y cash out desde el exchange,
a nivel nacional, operamos con un banco, porque estamos obligados, y esto va a pasar en todo el mundo, va a pasar en todos los exchanges en principio, cuando son Mateo, van a operar con un banco. Entonces, ¿qué ocurre? Si al banco le salta una operación que es una operación inusual, el banco está obligado en Chile a avisar a la UAF. Esto se va a replicar en todos los mercados. Los bancos son los primeros en avisar a los reguladores. ¿Y dónde está el punto? Que en Chile, en razón del artículo 6º de la ley que crea la UAF, el banco no le va a avisar al cliente. Tiene la prohibición expresa de alertar al cliente de esta situación. Por lo tanto, nosotros podemos estar siendo investigados por un movimiento inusual de nuestra cuenta sin siquiera enterarnos. Entonces, ahí tenemos un riesgo que es interesante. Esto nos va a pasar cuando operamos con exchanges nacionales, porque acuérdense que cada uno, cuando tiene una nacionalidad como empresa, viene con toda la carga de la regulación de ese país, ¿ya? Porque supone que puede operar dentro de esas barreras territoriales. Hasta aquí. Dale, Mauricio, si quieres hacer algún comentario. Sí, sí, no solo mencionar que estas capas, si se fijan, algunas pueden estar supeditadas unas tras otras. Normalmente debiera ser capa by capa, pero normalmente llega todo. Está Sí. tan interconectado que es un tema que deben decir, ah, bueno, voy a quedarme en el nacional. Bueno, volvemos, somos la red. Entonces, en la jurisdicción nacional, ok, lo que estamos hablando, actividad WAF, sospechosa, cuasi banco, como esto, no entiendo. Precisamente va más allá también por el mercado. Entonces, esta capa de jurisdicción local siempre tienen que tener en mente la jurisdicción global. Sí, porque de hecho ahora vamos a ver lo que hacen los argentinos. Exacto. Ah, no, antes vamos a ver el procedimiento de onboarding, perdón, de un exchange. Está distinto el orden. A ver, esto se pegó, así que lo vamos a arreglar. O sea, cuando nosotros hablamos del onboarding de clientes en un exchange, lo normal es que a lo menos el exchange les va a pedir un documento de identidad, una foto con el documento de identidad como una selfie para asegurarse de que la persona que está abriendo la cuenta es el dueño de ese documento de identidad. Y a veces te obligan a llenar una declaración a mano que dice, yo quiero abrir una cuenta en este exchange con la fecha, que se llama la prueba de vida. Es decir, la persona estaba viva en el momento en que hizo la solicitud de Bueno, antecedentes. ha pasado, Kate. Desde la Ha pasado de todo. sí. ¿Y por qué Así es tan es. importante esto? Por el tema del Know Your Customer. Saber quién es el beneficiario final con el que nos vamos a encontrar. Ahora, Mauricio. Sí. Acá es un tema bien interesante, sobre todo con la tecnología, nuevamente nuestro amigo de esta década. Muchos dicen, bueno, veamos, mándenme papeles, muchos papeles. Los papeles soportan todo. Los papeles en los onboardings funcionan, han funcionado décadas, pero hoy estamos en el 2022 con tecnología mucho más avanzada y lo que se habla hoy es de la identidad digital. Nosotros como consumidores financieros tenemos la capacidad de ser cada uno, tener una identidad individual, identidad digital, por procesos de biometría, por procesos de diagnóstico quién es el sujeto. No solo, oye, demuéstrame dinero, no solo demuéstrame papel, hoy día demuéstrame que eres tú. ¿Por qué? Porque, bueno, post pandemia y post pandemia estamos trabajando online, ya no estamos en la aula ahí con el frío mañanero de la Universidad del Desarrollo en el cerro, no estamos, todo es digital, tal vez yo no sé Mauricio, sería un suplantador. Hoy día con procesos de biometría y de onboarding digital de los exchanges, estamos utilizando la tecnología, por ejemplo, de diagnóstico de ocular, de ojo, el iris, es único, incluso más que
como vemos en las películas, más que las huellas dactilares. Y procesos de identidad digital novedosas, seguras, fiables, hasta ahora, por lo menos es lo más moderno que tenemos, para efectos de decir, bueno, este cliente es tal, y ya podemos trabajar conjuntamente. Si no, se rechaza. Simplemente si no me comprueba por medio de esta identidad digital, difícilmente va a ser cliente del exchange. Esto es importante también cuando nosotros estamos trabajando como asesores o como clientes. Si es que un exchange me pide nada, ese es un exchange que puede que me genere problemas más adelante porque tienen procedimientos de resguardo muy bajos. Es decir, no les importa tanto de a dónde vienen los fondos. Si es que el exchange me hace más pesado el entrar como cliente, porque sí me piden varios procedimientos que pueden ser una lata, ese exchange me va a dar más tranquilidades porque ese tipo de resguardos los van a tener en todas las etapas de la operación. Por lo tanto, mis fondos van a estar más seguros porque probablemente el segurito va a ser un poco más preocupado, y no estoy hablando del prevencionista de riesgo, estoy hablando del analista de seguridad informática, que tiene que ser lo más obsesivo posible para evitar que lo hackeen. Acuérdense que todo este tipo de empresas tienen lo que se llama el departamento de Hacker Ángel, que son los que se preocupan de evitar hackeos de terceros y ataques de terceros. Entonces, mientras más rigurosos sean, va a ser más tedioso el abrir una cuenta, pero al final del día me va a permitir tener tranquilidades que las vamos a ir viendo dentro del proceso, que tienen que ver con esto, que es la explicación de operaciones inusuales. ¿Por qué? Porque me van a pedir explicaciones primero del exchange. Entonces, cuando yo haga las descargas de fondos en el banco, ya voy a saber que es posible que me hagan preguntas en el banco también. Por lo tanto, yo me puedo anticipar a ese tipo de situación. ¿Y cuándo me voy a encontrar con una operación inusual? Cuando, por ejemplo, una persona que tiende a transar $1.000 al mes, de repente aparece con $100.000 o con 50.000. Va a depender de los ratios que cada una de las entidades financieras se vaya autocolocando. Que esto es muy importante para efectos de saber cómo operar. Acuérdense que ustedes van a tener bandas probablemente en cualquier tipo de operador que les plantean cuánto es lo que esperan que ustedes normalmente transen como máximo, y pueden ir subiendo de niveles en la medida que vayan transando más. Sí, eso es vital y se ve transversal en toda la industria, donde es como un pololeo. Primero la cita, vamos a pagar una cuenta más pequeñita, porque ahora vamos a la siguiente etapa, políamo, estamos con más confianza para graficar, y después cuando, bueno, nos casamos, tienes un umbral de posibilidades, porque ya llevamos tiempo conociéndonos, tienes posibilidad también de operar en un mercado mucho más profundo. Se permite el poder operar con un mayor grado de fondos. Lógicamente, esto es un camino del conocimiento del cliente, que no es solo decir, ya, tú eres cliente hoy día, sino que los umbrales, como dice Fer, se van pasando etapas. Cuando ya llegamos a conocernos tanto, bueno, opere y siempre más cumplido. Y ahí seremos nosotros, justamente, los operadores del mercado, dando esos tickets, porque el aceptar, como decía el cliente, pasar este umbral de onboarding, no es suficiente para poder entregarles todas las llaves del mercado. Sí, porque también es importante ver que en la medida que un banco tiene más alertas con un determinado exchange, el exchange empieza a complicar su reputación. Por lo tanto, este es un poco el dime con quién andas. O sea, el tener mayores resguardos internos implica que tú puedes eliminar riesgos que van a afectar a todos tus clientes, no solamente al cliente que desarrolla estas operaciones inusuales cuando no las puede explicar, sino que si a ti te conocen por saltarte la norma, no vas a darle una gran tranquilidad al ecosistema bancario de los clientes que están contigo, porque en general las personas que se quieren saltar la norma se pasan el dato.
Entonces va a haber como una presunción, entre comillas, de que lo más probable es que si algo aparece inusual, puede que no sea fácil de explicar. Por lo tanto, el banco va a tender a querer preguntar más de ciertos clientes o de ciertos exchanges y no de otros, porque va a conocer cuáles son estas políticas. Y no las va a conocer porque él las presuma, sino que porque todos los exchanges tienen reuniones con los bancos periódicas con los que ellos trabajan y con los operadores de pagos que usan, por ejemplo, si usan Mercado Pago, si usan Transbank, si usan Visa, si usan Mastercard, si usan PayPal, todas las empresas de pagos también preguntan porque ellos son responsables de un pedazo de la custodia de la cadena. Por lo tanto, a ellos, sus operadores también les pueden preguntar, sus bancos también les pueden preguntar y sus reguladores también les pueden preguntar. Entonces necesitan poder decir, mira, este cliente se maneja con estos resguardos. Y todos estos no están en la ley, sino que están en los reglamentos internos o en las políticas internas. Entonces, ¿con qué nos encontramos acá? En los exchanges internacionales, que es donde empezamos a tener alertas más grandes. ¿Qué pasa con las tarjetas, Mauricio? Exacto, y ahí ya vamos de lo que comentábamos, ¿cierto? La jurisdicción local, cash in, cash out local, las operaciones de exchange locales. Acá cambia la figura y precisamente nos vamos al mundo de tarjetas, al mundo de pagos electrónicas y transfronterizas, donde si se fijan, nacen cross-border, nacen pensando en utilizarse en otra jurisdicción. Entonces ya al menos tenemos dos. Y cuando se sucede que tenemos dos, bueno, ¿dónde entra el dinero? ¿Dónde puedo utilizar el dinero? El cash in y el cash out. Normalmente en las tarjetas electrónicas tú vas a tener un fondo de una línea que es aceptada. Como Chain puede tener un fondo también donde vas a poder, ya hiciste el cash in y vas a poder pagar usando esta tarjeta electrónica con un cash out. Pero acá normalmente vamos a encontrarnos 2 o 3 jurisdicciones que van a decir, a ver, espéreme, no quiero llegar a Argentina todavía, porque en Argentina vamos hay a un llegar caso ahí. que vamos a llegar, que incluso te recargan más aún. Pero sin entrar en ese detalle, que lo vamos a mencionar después, ya encuentras que países te van a pedir cosas diferentes, recargos diferentes, interpretación diferente de la operación, y va a tener efectos jurídicos, efectos económicos. Y precisamente acá las capas difusas. ¿Por qué difusa? Porque son muchas hipótesis. Es como cuando estamos en épocas de cálculo exponenciales, cuando ya sumamos 2, 3, 4 alternativas. Acá nos encontramos con lo mismo, lógicamente, dado esta multiplicidad de, bueno, tengo que ver Colombia-Perú, pero Perú con México es diferente, Argentina una historia totalmente aparte, Brasil. A esto nos referimos. El uso transfronterizo de pagos de cash in y cash out es complejo y por eso estamos en este mundo porque es entretenido. Porque nos plantean desafíos normalmente y que van cambiando cada jurisdicción. Si nosotros ya estamos discutiendo modificaciones de ley, de constitución, imagínense en otros países. Y esa es la gracia de este mercado, tan dinámico, pero a la vez difuso. De hecho, ahora se viene un tsunami en Europa. La ley MiCA está a punto de salir, que va a cambiar todos los estándares de seguridad y de lavado de dinero en operaciones a través de cualquier clase de fintech. Entonces se van a abrir resguardos que ya hasta los grandes operadores están nerviosos, porque se les van a aplicar a ellos. Porque a los primeros que van a ir a buscar van a ser a las grandes empresas de pago, a los bancos, a las tarjetas internacionales, por este mismo tema. De hecho, si nosotros le llevamos al caso específico, digamos que Mauricio va a usar su tarjeta de cualquier operador que a ustedes les guste, Diners, por decir algo, en un exchange internacional. Ahí va a tener la jurisdicción de donde se le emitió la tarjeta, va a tener la jurisdicción del exchange, de donde quiera que esté el exchange, y va a tener su propia jurisdicción como nacional. O sea, estamos hablando de 3 jurisdicciones, 3 normas que se pueden aplicar una sobre la otra. Por eso es tan importante
que esto lo tengamos claro para efectos de elegir con quién operar. Porque cuando no lo tenemos tan claro y no están resueltas estas preguntas, una cosa es que, por ejemplo, yo tengo un problema con el banco en Chile y puedo ir a hablar con la gente de fiscalía y con la gente de compliance y me puedo parar afuera de su oficina hasta que me devuelvan mi dinero, porque el problema es que cuando los bancos tienen dudas, congelan los fondos. Entonces, mi dinero está ahí, lo veo, pero no lo puedo tocar. Pero si esto mismo me pasa con una tarjeta, porque yo fui súper hábil, entonces yo, como me quería saltar el sistema, pedí que la tarjeta me la emitieran en El Salvador, que es lo que está de moda hoy día. ¿Cómo llego a El Salvador para que me devuelvan mi dinero? Y esto le pasa a los grandes conglomerados económicos también. Cuando mueven dinero de una jurisdicción a otra y no entregan la justificación, les congelan los fondos hasta que las vuelven a explicar. Y hasta que las explican no a satisfacción de un regulador, sino que a satisfacción del banco. ¿Tema que es ilegal? Sí. Pero los reclamos van a la FIFA. O sea, salvo que ustedes quieran iniciar un juicio por el tema de los fondos, que va a ser mucho más largo que entregarle la información al banco, al final del día, es importante tener esto claro para no tener espacios de exposición innecesarias. De hecho, ese es el problema principal cuando nos involucramos con instituciones que no hacen un proceso de KYC o de Know Your Customer, porque esas son instituciones que lo más probable es que tengan flancos abiertos, no ellos mientras uno está operando, sino que al momento de que el cliente descargue recursos, porque eso va a llegar a un banco o va a llegar a una tarjeta de crédito, que por jurisdicciones internacionales tienen que cumplir con normativa básica antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Sí, y de ahí partimos mal. Partimos mal si es que precisamente no se hacen estos procesos. ¿Por qué? Porque ya al inmediato y al corto plazo va a quedar fuera. Y es el gran problema de muchos por saltarse dicen, no, esos procesos, mira, yo soy muy chico, o no pasa nada. Bueno, problemas. Y ahí surgen los problemas por la dejación. Sí, de hecho, es muy bueno el comentario de, es que yo soy muy chico. ¿Chico para qué? El banco y la tarjeta me van a medir en mi propio estándar. Entonces, una persona que gana 20 millones de pesos mensuales y de repente aparece con un movimiento de 100, es inusual. Una persona que gana 1 millón y de un minuto para otro aparece con 3 millones, es inusual. Entonces, el que es chico y que es grande es relativo porque se va a medir en torno al cliente, no se va a medir en torno a los grandes operadores. Y esto es importante tenerlo claro porque cada uno de nosotros tiene una banda en nuestros bancos que levanta alertas y que está basado en nuestro comportamiento. Esto no es algo que me vaya a contar mi ejecutivo de cuenta y puede que mi ejecutivo de cuenta ni siquiera sepa. Esto tiene que ver con los procedimientos de cumplimiento internos del banco. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear el banco? Mira, una persona que tiene movimientos por 1,5 millones al mes va a saltar una alerta automática si es que de repente tiene movimientos por 10 millones. Y esa alerta no va a pasar por personas, va a pasar por un sistema automatizado. Y esto lo están exigiendo los distintos bancos centrales, lo están exigiendo las distintas superintendencias, a todo tipo de entidades financieras. Por lo tanto, el qué es grande y qué es pequeño, lo tenemos que medir en torno a nuestros movimientos regulares, no a los movimientos internacionales. De hecho, una persona que tiene 100 millones de dólares en su cuenta puede recibir hasta 200 o hasta 150. Todos tienen un tope, incluso los grandes millonarios. Y si salen de esos topes, levantan las alertas. Probablemente para ellos las alertas son con semáforos, luces de neón, con gente para la entrada del banco. O sea, porque son alertas más grandes que uno que es más ratón. Pero en el fondo sí es importante el tener claro que estas alertas van a operar y estos protocolos van a operar siendo un multimillonario o siendo una persona que trabaja para vivir. O sea, no hay ninguna diferencia ahí. Así es. Tamaño, entonces, aquí no es relevante. Y el tema de la exposición financiera tampoco. El que te revisen, que te hagan una radiografía no es menor. Porque eso quiere decir que tus antecedentes van a estar en distintos lugares, no donde tú quieres que estén necesariamente.
O sea, al final del día, una alerta del banco en Chile quiere decir que sus antecedentes llegaron a la UAF. Y nosotros no queremos que nos revise la UAF. No porque tengamos algo que ocultar, sino que justamente porque no tenemos nada que ocultar, no queremos revisiones sobre nuestro comportamiento. Por lo tanto, tenemos que ser previsores en ese sentido. Así es. La exposición financiera está solo un paso de llegar también al tema que vamos a ver reputacional, dado que tiene muchos efectos por la interconexión, básicamente. La interconexión de esta red y exponerse financieramente, no solo la exposición financiera de los activos ponderados por riesgo, el tema de, no solo esa exposición, es incluso va más allá de lo que ve el regulador, el regulador propio que dice, bueno, ¿cuánto con un fallo de esta entidad me va a golpear? Ese balance que logra el regulador esto va más allá, es una exposición financiera total, es una exposición que va en el mercado y está solo un paso, como decía, al tema reputacional. Y además al afectar la reputación de otros actores. O sea que eso también es importante que nosotros lo vayamos viendo, y a la exposición legal. O sea, no sé si a ustedes les ha ocurrido en algún minuto, a mí me ha pasado a nivel de abogado que hay clientes a los que les piden explicar los recursos. Entonces, si nosotros sabemos antes que se va a hacer una operación, es posible escriturar un mutuo, escriturar un contrato. En el caso de las criptomonedas, el tener ordenados los informes de operaciones, de cuándo transaron, cuánto ganaron, de tal manera de que las descargas sean descargas que sean posibles de justificar, las hayan desarrollado en un exchange nacional o las hayan desarrollado en un exchange internacional. Entonces es importante tener esto claro, porque además tenemos otra contingencia legal que es cada día más importante, que es la contingencia tributaria. Existe la mala concepción de que lo que se gana en estas plataformas no hay que tributarlo. Y por favor, Mauricio, corrígeme, porque sé que estoy Sí. equivocada. Mira, ahora ya hay meridiana claridad hace unos 3 años, yo diría, 2019, partió el 2018 con las primeras aprehensiones globales sobre cómo tributan. Y claro, está esa sensación de, bueno, si yo estoy operando totalmente internacional, ¿qué jurisdicción me va a poder cobrar? ¿Dónde el fisco va a poder tomar esos dineros? Va a ser en el domicilio tributario. El domicilio es la residencia tributaria, que te lo determina los hechos fácticos, ¿cierto? Donde yo vivo, donde estoy con mis intereses vitales, donde yo estoy residiendo tributariamente, va a ser la jurisdicción final que va a poder recargarme impuestos. Si vamos a Chile, el caso de Chile, si yo soy residente tributario, tengo mi domicilio acá, lo que me va a generar impuestos y lo que va a recargar el fisco por medio de la supervigilancia del Servicio de Impuestos Internos va a ser precisamente el mayor valor que me va a generar esta venta de criptomonedas. ¿A qué me refiero? Es que si yo estoy comprando a 100 y vendo a 120, el Servicio de Impuestos Internos me va a cobrar sobre los 20, la tasa de impuesto si es persona jurídica corporativa, si es una persona individual sin giro, me va a cobrar el impuesto global complementario. Entonces eso básicamente sí genera efecto tributario, y esa crítica que se hace es baladí al final, porque es infundada tal vez hace 10 años, cuando recién se estaba solidificando el sistema, era muy complejo el regular. Hoy incluso vemos que las plataformas en sí se inscriben voluntariamente para poder pagar. No todas pagan, pero al menos se inscriben. Ahí estaba un artículo interesante del Diario Financiero que hablaba sobre esto. Bueno, muchas están inscritas, pero pocas pagan. Bueno, ahí también va de la mano en el cumplir. Por eso estamos hoy día reunidos. Si no estamos cumpliendo con los estándares regulatorios financieros, regulatorios tributarios,
se hace más complejo y la lupa tanto de los medios también está ahí por ser industria tan relevante para la actividad financiera en general. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque cuando elegimos otras jurisdicciones, a veces estas otras jurisdicciones tienen criterios distintos. Por ejemplo, en Brasil te toman el total de la operación, no la ganancia. Entonces, si tú transaste 100 y después transaste 150, tienes que declarar por 250. Entonces, ahí hay que mirar mucho cómo irlo trabajando. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo lo hago yo que no tengo 400.000 abogados internacionales que me miren cada jurisdicción? Traten de llevar las operaciones al área local, a donde ustedes puedan manejarla, a donde ustedes entiendan la nomenclatura. Por lo tanto, si yo opero con exchanges internacionales, cuando yo quiera convertir eso en dinero efectivo, llévenlo a un exchange local, que trabaje en la jurisdicción chilena. Y al hacer la bajada de los recursos va a ser mucho más sencillo para ustedes poder cumplir con aquellos estándares que sea necesario cumplir. Así es. Y básicamente consejos prácticos para cerrar antes de las preguntas, o no sé si es que hay preguntas, Claudio, que eso lo tenemos que ir revisando, pero traten de tener el respaldo de las operaciones que están desarrollando, eso tenerlo muy, muy claro. Y por otra parte, desde mi perspectiva, traten de operar a nivel local. O sea, de tal manera, sí, uno gana a nivel internacional, pero las bajadas de recursos a los bancos no lo hagan a través de tarjetas de crédito. Esa es una caja de Pandora. Aunque sea un problema, bájenlo a nivel de bancos con cuentas conocidas. Sí, es una recomendación relevante, dado que hemos visto casos donde no hacerlo te coloca en una situación de riesgo. Y precisamente es lo que estamos tratando de evitar, ¿o no, Fernanda, con estos consejos? Creo que, no sé si hay consultas, Claudio, Sí, sí, tenemos ahí Sí, un par de consultas. Voy a dejar de Primero, compartir pantalla. sí. sí, no, y primero agradecer de partida la entretenida y lúdica la conversación, porque finalmente estos siguen siendo temas nuevos y que no es tan fácil llegar a explicarlos de manera tan sencilla. Y en esa misma mirada tenemos ahí un par de preguntas. La primera tiene que ver con lo que ustedes mencionaron en algún minuto de la UAF. ¿Cómo somos previsores para que no lleguemos a que nos revise la UAF? ¿Cómo me adelanto a eso? A ver, ahí el primer consejo, nosotros sabemos cuándo vamos a hacer descargas de recursos. Avísenle al ejecutivo de cuenta antes y manden la información de respaldo. O sea, siempre es bueno el haber avisado. Y esto es lo mismo que si a ustedes les llegó una herencia y por ahí van a recibir 200 millones de un minuto en la cuenta. Manden primero la documentación, cosa de que no tengan que dar explicaciones, sino que el ejecutivo ya sepa cuando las alertas salten y él le pregunte. Así es, Ya, así es. buenísimo. Bueno, de Proactividad. hecho, Eso es eso. entiendo que la norma dice que tu ejecutivo no te puede decir que te están investigando. No que te están investigando, pero sí el ejecutivo te hace preguntas. O sea, te pide, por ejemplo, documentación de respaldo. Si te piden eso, eso es código secreto de UAF. Ya, perfecto. Oye, y aquí tenemos una segunda pregunta. Tiene que ver con también este mundo de la seguridad de las inversiones en cripto. ¿En qué me debería fijar para poder evitar problemas? Sí, ahí es un temazo y dicen, bueno, ¿qué pasa si hay corridas bancarias? ¿Qué va a pasar con corridas de criptomonedas? O sea, voy a abrir mi portal, voy a ver mi saldo cero. Han habido problemas en algunas plataformas donde, lógicamente, son tecnológicas. Desde los bancos hasta las plataformas de criptomonedas han tenido problemas. Yo diría que hay que fijarse en el recorrido primero del equipo que está detrás de esa plataforma, que dé su seguridad y solvencia, que tenga estas conductas que decíamos con Fernanda de proactividad. No todas son iguales. Se sabe cuáles son, averigüen un poco más.
Hay muchas que son fake, eso también quería comentar. Diariamente se van reportando muchas plataformas que finalmente ni siquiera son Ponzi schemes, son bluff, que colocan una cuenta, uno lo deposita y nunca más los viste. Hay que estudiar un poco más. Bueno, por eso nos convoca hoy día, de levantar estas alertas y evangelizar un tanto más el consumidor financiero para efecto que también pueda detectar, mira, esta no me convence. No quiero invertir aquí y quiero invertir en esta otra plataforma. Entonces también va en uno como consumidor. Ahora, eso es vital, ver cómo se ha comportado esa plataforma, cuánto cumple, si ha tenido reclamos, si existe, validar, obviamente lo básico. Y sí funcionan, vemos que muchas plataformas sin seguir o continuando con eh, el anonimato de las compañías per se, hay muchas que son muy buenas y que les va muy bien. Entonces, tenga la certeza de que esas buenas van a poder cumplir con los estándares que buscan. De hecho, ahí hay 3 como tips que sería bueno mirar. Primero, qué tan engorroso es hacerse cliente. Eso siempre te muestra qué pasa backstage, qué tanto cuidado tienen. Entonces, si te piden mucha papelería, si te piden pasar por varios pasos, eso es una buena señal. Segundo, ¿qué monedas tienen? Porque si tienen, por ejemplo, 50 monedas, no es lo mismo a que estén operando 300 monedas. En general, el exchange elige las monedas que deja transar dentro de su ecosistema. Entonces, mientras más monedas, van a haber monedas más riesgosas en esa plataforma. Lo que quiere decir que el sentido del riesgo que tiene esa plataforma, no vamos a decir que es bueno o malo, pero es un sentido del riesgo menor a una plataforma que va a escoger a las monedas que tienen un comportamiento más estable para participar. Y eso es importante para el tema de las corridas. Y lo tercero, si ustedes son muy nerviosos, no les gusta el sentir que esto que van a despertar y lo que valía X después vale menos Z, que es algo que puede pasar, se puede hacer transando en cripto. ¿Cómo? Yo transo mientras estoy en la plataforma activo. Entonces, yo compro, por ejemplo, Bitcoin porque siento que van a subir, siento no porque una sensación de que me paré afuera en el patio, o sea, mire las noticias y llegué a la conclusión de que iban a subir, entonces las compro y al terminar mi jornada las vendo y compro o me refugio en una moneda que sea estable, USDT, Tether. Hay monedas que no tienen grandes fluctuaciones de valor, que son monedas de refugio. Entonces yo me voy a dormir y cuando despierto al día siguiente no me da un infarto. Eso va para los dos lados. Puede ser que la moneda haya multiplicado su valor varias veces mientras yo estaba durmiendo, me perdí el alza, pero también me perdí la baja. Eso va en las personalidades. Hay personas que no les afecta esto que es una ruleta rusa porque asumen, bueno, va a volver a subir si es el Bitcoin, por decir algo. Y eso también es cierto. Lo más probable es que vuelva a estabilizarse porque en general suben y bajan. Pero si yo soy una persona muy nerviosa, cuando voy a cerrar mis transacciones, me refugio en una moneda segura para no pasar sorpresa. Por último, la pérdida es una pérdida asumida, que ese día me fue mal. Oye, y buenísimo. Y tenemos ahí 2 preguntas. Creo que hay una que tenemos muy poco tiempo que nos queda. Una tiene que ver con Argentina, que la nombraron varias veces, y cómo funciona. Y la segunda de Jorge Lazo, y la segunda tiene que ver con cómo evalúas el proyecto de ley de FinTech en relación a seguridad y compliance de valores y cripto de Luis Bastías. No sé si Nos yo creo que vamos a dividimos. tener que elegir una. Eso, Y dividámonos, Fernando. Si quieres, tú comenta la Argentina y yo doy mi comentario FinTech proyecto. Hagámoslo así. Sí, paso dato, acá estamos hablando con uno de los informantes del proyecto FinTech, así que sabe de lo que está hablando. oye, y vamos a tener que hacerlo así, pero como Sí. al hueso, Muy cortito. claro, muy poco tiempo. Dale, Fer, partamos con Argentina. Argentina, cortísimo.
Como ustedes saben, Argentina es ultra regulado y todo implica muchísimos impuestos. Por lo tanto, la gente trabaja in blue, lo que quiere decir que trabajan a la negra, no declaran los impuestos y tratan de sacar dineros de Argentina muchas veces a través de fintech que están metidos en el mundo de las criptomonedas. La última que encontraron fue que con una cierta cantidad de dólares, no menor, pero tampoco inabordable, abren cuenta en El Salvador, se nacionalizan salvadoreños, no sé cómo, esa parte no, la parte práctica la desconozco, y sacan una tarjeta en El Salvador que les permite usar e ir convirtiendo su cripto en moneda que sacan de los cajeros automáticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de prácticas son las que dejan un descalabro a nivel internacional, porque para bloquear a Argentina suben los niveles de regulación en todo el resto de los mercados. Porque justamente se dan cuenta, mira, acá hay una que claro, lo puede estar haciendo el panadero o el bartulero, pero también lo puede estar haciendo el narco. Por lo tanto, eso complica absolutamente el mercado y por eso Mauricio decía que Argentina es un tester maravilloso, porque la inventiva del argentino permite tapar cualquier hoyo en otras jurisdicciones, porque hay un país entero pensando cómo saltarse una norma compleja. Así es, así es. Y yendo al proyecto, con este minutito o menos que nos queda, solo mencionar que, bueno, está el debe con las cripto. Nosotros fuimos sobre todo el tema de seguridad y compliance. A ver, el proyecto partió como crowdfunding, partamos por eso, y tratamos de incluir robo-advisors, asesores de inversión, las verticales, pagos, pero quedó finalmente como una ley conexa de crowdfunding más otros servicios. Y se debe trabajar en una normativa de criptomoneda. Seguimos con las definiciones del Servicio de Impuesto Interno de lo que es un criptoactivo. Estamos carentes de regulación y ahí nos convoca a tener que trabajar, y eso también es un buen desafío para que la industria también tenga su propio marco jurídico en Chile, al menos. En otros países ya estamos avanzados. Tenemos el caso de México, que tiene normativa particular, y otras jurisdicciones, pero Chile no deja un poco que desear también con la protección de los consumidores financieros. Ahí también está el debe la normativa. Pero bueno, ahí nos queda tenemos una clase completa que podemos analizar el proyecto de ley. Oye, sí, y de todas maneras, primero agradecer profundamente ahí a Fernanda, que ya, como les decía, es UDD. Les decía al principio que yo soy, me voy a hacer una camiseta, fan de Fernanda Yupet. Y también a Mauricio, que de verdad que ha sido interesante y creo que sí, se ha hecho muy corto el tiempo. Hay un montón de cosas que no alcanzamos a ver, temas de regulación y cómo un inversionista institucional puede estar en el mundo de criptoactivos o un family office, que es un mundo, creo que complejo y nuevo y muy atractivo en términos de balancear un portfolio con nuevos activos. Así que probablemente algo vamos a tener que hacer, y también desde ya, para las personas que quieran profundizar en este mundo, que es un mundo absolutamente nuevo y que finalmente se va haciendo con la operación diaria, también dejarlos invitadísimos a el curso que va a dictar ahí Fernanda el 28 de julio, para justamente profundizar en temas de normativas y de cómo estructurar un negocio sano basado en inversiones en estos nuevos activos. De hecho, estamos invitando a Mauricio para que nos acompañe en algunas clases de villano invitado, justamente por el input que nos puede dar. Y sobre todo dejarlo a ustedes dos para hacer una nueva con gusto a poco, ¿eh? Eso es ahí, nos dejan con ganas de seguir profundizando y de seguir aprendiendo de este tema. Muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que nos escucharon, y nos vemos pronto en una nueva FENTalk. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.